Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy voy a demostrarles que los llamados sacerdotes eran realmente técnicos. Eran técnicos, especialistas, manejaban un conocimiento que no le era dado a todos y estaban encargados de la gestión de unos instrumentos de alta peligrosidad. Así que hoy les voy a hablar directamente, sin rodeos, de lo que yo he encontrado. Y obviamente esta es mi visión, pero aquí les voy a dar el soporte y los argumentos por los cuales tengo esa visión. Para quienes quieran profundizar aún más, les recomiendo muchísimo mi libro Los Luminosos, donde allí hago unas investigaciones bastante profundas. Igualmente los videos de este canal. Cuando escuchamos la palabra sacerdote, imaginamos generalmente un hombre vestido con túnicas que realiza un servicio sagrado en algún templo. Un hombre que reza, que ora, que hace plegarias. Un hombre que realiza ceremonias. Un intermediario entre los seres humanos y lo divino. Pero ¿qué eran realmente los llamados templos en los tiempos de los luminosos, de los llamados dioses, de los poderosos, de los hijos del cielo? En latín, sacerdos significa el que realiza acciones sagradas. Pero los pueblos antiguos utilizaban términos mucho más específicos, los cuales vamos a ver ahora. En Sumer, por ejemplo, encontramos el término Ensi, Gudu, Gala o Mashmashu. Vamos con las etimologías que son muy importantes. En el caso de Ensi, los académicos lo han clasificado según sus funciones como gobernador, administrador territorial, jefe de ciudad. El ENSI controlaba canales, agricultura, impuestos, trabajadores y almacenes. Así que esto abarca una dimensión mucho más amplia que cuando nos nombran a un sacerdote. Por lo que les digo, las palabras nos encasillan con los conceptos que tenemos hoy del sacerdote, por ejemplo. En ciudades como Lagash encontramos el ENSI, que administraba enormes proyectos hidráulicos. Dependían, por ejemplo, ellos, estos ENSI, del Lugal. Sabemos que el Lugal era el gran señor y eran las personas que lideraban la élite, que gobernaban, pero no eran especialistas de los llamados templos, estos ENSI. Entonces, ¿quiénes eran los especialistas del templo? La estructura templaria, de lo que llamamos templo hoy día, incluía cargos como Gudu, que ya lo mencioné, y que se trataba de un especialista ritual. Se encargaba de los rituales. El más era el purificador, el exorcista, el técnico ritual. Después, en un próximo video, tenemos que profundizar de esto del exorcista, pero continuemos. Gala era el cantor y conservador de fórmulas rituales. También tendríamos que desglosar esto del Gala, pero continuemos. Asu era el médico y etimológicamente Asu se divide en A, que viene por agua, y Su viene por conocer, saber, es decir, el que conoce las aguas, el que se especializa, el que sabe de las aguas y también es un especialista en medicinas. Y hoy a ese especialista lo llamamos médico. Por otro lado, tenemos el Dubsar, que realizaba una tarea muy exclusiva y era la de la escritura. Y recuerden, amigos, que aquí en el canal les he dicho que la escritura es una tecnología y es una tecnología avanzada. Lo que pasa es que hoy es tan común que la damos por sentado. Pero en este caso, estos Dubsar, por ejemplo, eran pocas personas. No todo el mundo podía y sabía escribir y ni contaba con los materiales a la mano para escribir. No era para todo el mundo. Así que como pueden ver, la palabra sacerdote es una traducción que mezcla
cargos que originalmente eran distintos, pero no quiero dejar pasar algo que me viene en mente en este momento. No tan lejano en el tiempo como los sumerios, pero sí en la época en que llegan los españoles a nuestro territorio. Recuerden que enviaron a los frailes y recuerden que en el medioevo y en esa época los sacerdotes, es que siempre en todas las eras el sacerdote ha llevado un conocimiento y cada vez lo hemos visto mejor porque tenemos más viva la memoria, como en el caso de los frailes, tenemos escritos, innumerables escritos y las crónicas que nos dejan ver que eran personas capaces de desde hacer un mueble hasta construir, eran personas sabias, especializadas en muchas tareas, eran personas muy preparadas, muy cultas y con mucho conocimiento. Así que no es exagerado cuando les digo que eran especialistas, pero aquí vamos a ir un poco más allá, porque en los escritos antiguos hay todavía más sorpresas. Así que yo pienso que estamos ante un fenómeno contrario al anacrónico, porque estamos frente a un presentismo cuando interpretamos el pasado suponiendo que las sociedades antiguas no podían poseer ciertos conocimientos, tecnologías o capacidades por el simple hecho de que no les correspondía por el tiempo en el que estaban, según nuestra idea de progreso histórico. Así que no estamos ante el anacronismo, sino todo lo contrario. Es otro tipo de sesgo y el problema es que puede llevar a subestimar capacidades antiguas que circularon en nuestro planeta simplemente porque son antiguas. Por eso mismo, por esa misma idea del presentismo, es que no se acepta que hayan podido existir en el pasado también civilizaciones humanas avanzadas mucho antes de la prehistoria, por ejemplo. Eso es inaceptable para la academia oficial. Y el problema entonces es que se subestima ciertos hechos, ciertas narraciones. Por eso entonces el mito, etcétera, etcétera. Es como si dentro de 50.000 años, les doy un ejemplo, dentro de 50.000 años alguien traduce estos términos: ingeniero, químico, médico, piloto, físico nuclear y técnico de laboratorio. Todo esto con un término que sería funcionario, porque dentro de 50.000 años piensan es que ellos no podrían tener esas capacidades, eso no existía, seguramente para ellos significaba un funcionario y es un término general. Un término general que nos hace perder muchísima información respecto a lo que esas personas realizaban y sabían hacer. Y es irónico que hoy, que conocemos todavía más, que tenemos más conocimiento tecnológico, nosotros leamos las funciones de ciertos personajes, ciertas descripciones, como bajo ese concepto de lo arcaico, porque les corresponde, porque era el tiempo de la antigüedad, entonces no puede haber algo avanzado. No podemos permitirnos pensar algo así. Los llamados templos sumerios funcionaban como una combinación entre palacio, universidad, observatorio, hacía las veces de hospital, archivo estatal, centro administrativo. Entonces, viendo todo esto, yo lo llamo centro logístico, porque abarca todo esto, no lo están casillando con el término templo, que ya le está dando una función específica como la de es de el servicio sagrado, bajo el concepto del sagrado que tiene la teología hoy. Entonces nosotros pensamos que lo sagrado es exclusivo de lo teológico, espiritual y religioso y resulta que no. Entonces yo los llamo centros logísticos
Cuando veo un cierto lugar que los historiadores, antropólogos o arqueólogos llaman templos, yo lo dejo en centro logístico, dependiendo de la cultura, obviamente, conociendo la historia de esa cultura, y aquí estamos hablando de los sumerios. Pero ese modelo de logística, de centro logístico, lo veo en muchos lugares. Claramente más nos adentramos en nuestro tiempo, ya hay otro uso de esos lugares logísticos, porque cuando son encontrados ya por poblaciones humanas que no comprenden cuál era la tarea de esos lugares, entonces ellos sí los usan como templos, hacen sacrificios, entierran a sus seres queridos, hacen cultos, así que esos estratos anteriores se van perdiendo. Vamos entonces con ejemplos interesantes, pero antes quiero invitarlos a que al final de este video den clic en la pantalla final porque les voy a dejar un video que habla acerca de los detalles, por ejemplo, de los materiales usados en los trajes de los Kohanim del templo israelita. Entonces, para que cliquen. En Levítico y Éxodo se insiste muchísimo en las medidas exactas, en materiales específicos, en procedimientos estrictos. Y eso, amigos, es un hecho textual. Pero lo que yo quiero aquí es llevarles su atención a esto, a lo siguiente. El lino era predominante en las prendas interiores. El acceso a determinados objetos sagrados estaba altamente restringido y además existían protocolos extremadamente estrictos. Entonces, en ese último video van a ver en detalle todo eso, en el video que voy a dejar al final de pantalla. Ahora nos vamos a dirigir a Segunda de Samuel 6 del 6 al 7 y también a Primera de Crónicas 13. La escena es conocida, pienso que ustedes ya la deben conocer. David está trasladando el arca. Entonces, ahí va toda la caravana, pero resulta que los bueyes tropiezan y el arca parece que se inclina y está a punto de caer. Entonces, Usa, en una reacción de, digamos, de reflejo, él extiende la mano para sostenerla. En ese momento, él no está pensando en todas las reglas que Yahweh ha dejado clarísimas, que cuidadito, que nadie puede tocar el arca y todas las indicaciones. Él tiene un acto reflejo muy natural, por eso me parece muy realista este texto. Y ocurre lo siguiente, dice el texto que, y el furor de Yahweh se encendió contra Uzá y lo hirió allí por aquella imprudencia y murió allí junto al arca de Elohim. Ahora hago un paréntesis porque es importante analizar este texto, segunda de Samuel 6:7. ¿Qué dice exactamente? Bueno, no les voy a leer transliterado, pero dice literalmente, traducido directamente del hebreo, que se encendió la ira de Yahweh contra Uzá y Elohim lo golpeó allí y murió allí. Bien, el verbo utilizado procede de la raíz nun kaf ge, golpear, herir, abatir, atacar. Es un verbo muy físico, muy concreto. Por ejemplo, se usa en casos de golpear a una persona, herir en combate, infligir una plaga, por ejemplo. Los golpeó con una plaga, infringió una plaga o causar una muerte. Así que esto está clarísimo, pero tampoco está diciendo cómo. No dice que cayó un rayo, ni que salió fuego, ni que explotó el arca. No dice que murió de miedo tampoco para que ahora no vayan a pensar que fue que se asustó y se murió. No dice que un ángel lo mató, lo hubiera dicho que un malak lo mató. Nada de eso aparece. Dice el Elohim lo golpeó allí. Es decir, lo golpeó, lo mató, le infligió una herida mortal o lo atacó. No sabemos cómo, no sabemos
con qué medios, porque, por ejemplo, vamos a ver otro caso donde sí salió fuego de delante de Yahweh. En este caso, no, simplemente dice que Yahweh lo hirió. Usa murió a partir de esa herida mortal que le causó Yahweh. Una cosa muy concreta, muy física. Entonces, no sabemos qué medio usó Yahweh. No sabemos si usó una espada, no sabemos si usó un arma, no sabemos qué tipo de arma usó, cómo lo mató, pero sí sabemos que el pobre Usá fue ajusticiado, fue asesinado por Yahweh en ese momento por el simple hecho de tratar de sostener el arca. Ahora vamos a analizar esto porque hay explicaciones por parte de los rabinos. Según los rabinos y la teología, Usa cometió un error ritual. Ellos lo explican así. Porque el arca era sagrada y no debía tocarse. Había normas explícitas, por tanto, la muerte es un castigo divino por desobedecer una orden. Pero atención, porque el relato no lo está describiendo a Usa como si fuera un blasfemo. Y esto es muy importante porque no se está especificando que Usa haya cometido una blasfemia o algo así. No se está describiendo aquí un enemigo, no se está describiendo a un profanador, se describe a alguien que aparentemente está antes intentando evitar que el arca caiga, el arca. O sea, es algo que incluso el rey David quedó muy perturbado por este acontecimiento. El texto dice, David se disgustó y tuvo miedo, claramente, porque eso fue una muestra también de una violencia y de una implacabilidad por parte de Yahweh que ni el mismo David se esperaba. Eso lo dejó frío a David, como, ¿qué pasó aquí? Y a todos, muy perturbados y con miedo de ver la reacción de Yahweh. Se asustaron. Entonces, vamos a ver esto con mayor detalle y vamos a hacer a un lado las emociones porque pues esto produce emociones. El arca jamás debía tocarse directamente y esto era una regla clarísima. Los textos insisten repetidamente en ello. Los levitas debían transportarla mediante unas varas y soportes especiales, no mediante el contacto directo físico con el arca. Así que era muy importante, no era un capricho por lo visto, ahí había algo que definitivamente no se debía tocar, pero yo pienso aquí razonando de una manera muy espontánea, como cualquier persona, me hago preguntas y digo, bueno, si las normas que daba Yahvé era para proteger a los mismos sacerdotes, para que no mueran, porque él dice, no, no toquen esas cosas santas para que no mueran, pero lo murió él. Perdón por la palabra, pero fue Yahvé el que mató a este pobre hombre. Así que aquí hay una contradicción, quizás, o al menos aparentemente, en superficie hay una contradicción, porque si él los está protegiendo de morir, entonces me viene ahora a la mente lo siguiente. Si Yahvé lo que quiere es demostrar que la persona que toque eso muere, en ese momento, pues, a ver, si Usa toca el arca, hubiera muerto igual por la consecuencia de tocar el arca, pero él muere es porque Yahweh lo hiere de muerte. Estamos diciendo, quizás, y esto ya es especulativo, tratando de entender así como hacen los exégetas que empiezan a razonar, quizás él sí muere por haber tocado el arca, por lo que produce esa caja, porque arca es una caja, ese baúl, ese contenedor, y se dice que muere porque Yahweh lo hiere, pero es indirectamente, no es que Yahweh lo ataca, lo golpea directamente, porque si fue así, como dice el texto, entonces no tiene sentido, porque yo te doy una regla para protegerte, pero si la rompes te mato, o simplemente para darle un mensaje a los otros.
Pero vuelvo nuevamente a decir, si era verdad que el arca producía efecto de muerte en las personas al tocarla, Yahvé no necesitaba golpearlo de muerte, no necesitaba matarlo. Entonces, fíjense que aquí hay una dicotomía importante, interesante, y pues por eso está abierto el debate también entre los mismos estudiosos y exégetas, tratando de comprender qué fue lo que sucedió ahí, porque es algo que deja como fuera de lugar. La fórmula es directa cuando Yahweh dice que no toquen el arca para no morir. Él no dice, ustedes van a ser castigados después si tocan el arca. Él dice, morirán. Entonces aquí está la clave. Yahweh dice, si ustedes tocan el arca, morirán. Y eso es como si existiera una consecuencia inmediata. Es decir, el objeto en sí mata. Entonces, aquí sí estamos hablando de que cuando el autor dice que Yahweh lo mató, quiere decir que murió por la consecuencia en sí de haber tocado el arca, por lo que produce ese arca en las personas y no porque Yahweh lo hubiera asesinado directamente. De este modo ya tiene más sentido. Y aquí un detalle importantísimo, amigos, las cosas santas o los objetos sagrados. Pues una persona hoy, una persona contemporánea, piensa inmediatamente en algo religioso, espiritual o hasta mágico, como místico. Sin embargo, el hebreo original muchas veces utiliza una raíz de donde provienen kadosh y kodesh, que no significan originalmente divino en el sentido que hoy le dan, porque todo esto ha cambiado y le han dado un nuevo sentido, porque su significado fundamental es separado, apartado, reservado o puesto aparte para una función específica. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo y cotidiano. Un cuchillo de cocina es un cuchillo común para un uso común. Pero si en un laboratorio existe un instrumento reservado exclusivamente para manipular sustancias peligrosas, pues ese instrumento está separado, reservado, como consagrado. No se va a usar esta palabra en un laboratorio. Pero en ese tiempo se usaba una palabra que hoy traducimos como consagrado, ¿se dan cuenta? Y en realidad lo que decían era, esto está reservado para esto, está separado. Así es, o sea que esos objetos que Yahweh no quería que tocaran las personas, nadie, era porque estaban reservados para algo especial, particular, entonces no se debían tocar. Ese concepto se acerca mucho más al sentido primitivo de Kadosh. Yo lo veo así porque lo veo cuando se desnudan todos estos términos de los significados simbólicos, alegóricos, todo eso que hoy le ponen para que pueda encuadrar con la liturgia, el rito, quedan palabras desnudas tan sencillas y tan prácticas que pues a mí me parecen más interesantes porque nos revela otras cosas. En el caso del arca, en el caso del arca, cuando el texto habla de Kodesh HaKodashim, traducido como Santo de los Santos, literalmente la idea es lo más apartado de lo apartado. Cuando ya decimos consagrado, entonces ya nos viene esa idea como de lo litúrgico nuevamente. Pero es que consagrado es eso, apartado, reservado. Entonces, si es santo de los santos, es lo reservado de lo reservado, lo apartado de lo apartado, lo más restringido. Así que ojo con esto, porque en el pensamiento hebreo antiguo, lo contrario de kadosh no era necesariamente malvado. ¿Ven? Porque si ya encontramos el núcleo de la palabra,
como lo vimos de lo que es santo, que es apartado, pues en este caso, lo contrario de apartado sería simplemente de origen, de uso común, ordinario y cotidiano, tal como les hice el ejemplo del cuchillo de cocina. Nosotros, muchos de nosotros tenemos nuestro puesto apartado en la mesa. O, por ejemplo, hay familias o personas que tienen su vaso. Mi esposo tiene su pocillo del té y sé que es su pocillo. Entonces, esos son nuestros objetos sagrados. Y fíjense que no estamos hablando de nada litúrgico o eclesiástico, estamos hablando sagrado para mí, como el domingo es sagrado para estar con mi familia, por ejemplo. Entonces, dense cuenta que es apartado, separado, tal cual. Así que, queridos amigos, solo los Kohanim podían manipular determinados objetos considerados Kodesh, es decir, apartados del uso común. El resto del pueblo debía mantenerse a distancia. Esta frase misteriosa que les voy a dar refleja esa tensión entre el servidor, el técnico, el trabajador, el operario, como lo quieran llamar, y su Eloá. Lo vemos en Éxodo 25-22. Abro comillas. Y allí me encontraré contigo y hablaré contigo desde encima del propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca. Cierro comillas. El Santo de los Santos era la cámara más interna. Solo el sumo sacerdote podía entrar y únicamente en momentos determinados. No era que, ay, pues hoy voy a ir a saludar a Yahweh, voy a... No, eran momentos que estaban ya señalados. Solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. Esto es muy interesante, amigos, porque vemos que Yahweh requiere de espacios específicos, delimitados, para encontrarse con sus mediadores, con las personas con las cuales él tiene un contacto directo. Tiene un lugar de encuentro, no es en cualquier lugar y en cualquier momento, no. Y tiene una morada también. Fíjense, Yahweh tiene una morada, entra y sale, desciende, porque a veces se habla de que él baja, habla desde un punto específico, no desde todas partes. Se ha manifestado, se ha presentado, se ha encontrado con los suyos en montañas, eh, ha hablado desde ciertos lugares específicos y se manifiesta a veces en la llamada nube, desde una nube, desde donde ha hablado. Esto envuelve una dimensión totalmente física. O sea que yo no sé de dónde han sacado lo de que él es omnipresente, que está en todas partes. Eso no tiene ningún sustento, al menos no en estos libros, en estos escritos. Entonces tengamos esto muy presente. Existe un punto de encuentro determinado para encontrarse con Yahweh. Existe una ubicación concreta para la comunicación con Él. No cualquier persona puede acceder a ese lugar y existen también protocolos de acceso. Es lo que vemos aquí. En hebreo, lo que traducimos como propiciatorio es un término en hebreo kaporet. Kaporet proviene de la raíz kafperesh, que significa cubrir, recubrir y proteger mediante una cobertura. Por ejemplo, cuando se dan las instrucciones para construir el arca, como en el video anterior que pudieron ver, la construcción de ese gran objeto que iba a conservar las vidas de los animales de diferentes especies, preservándolas, pero no con el animal entero ahí. Me parece que pues la mayoría me entendió que no eran los animales, más eran los embriones de los animales que se iban a conservar allí. Seguramente, o sea, eso es una hipótesis. En Génesis 6:14 encontramos Be kafarta otah, que se traduce como la recubrirás
o la impermeabilizarás. Vean qué interesante porque lo vimos en el arca. Ve, cafarta o ta. Y ahí se indicaba, impermeabilízala con betún, que no sabemos este betún qué era, pero sabemos bien que no era expiar, eso no tiene nada que ver con expiación, como pretenden hacer pensar que este término significa expiación. Y caporet no es expiación, es cubrir. Pero ven cómo van mm, cubriendo estas palabras tan concretas con otras capas que no tienen nada que ver. Pero bueno, respeto las creencias de quienes piensen que eso significa la expiación, porque pues realmente eso sí cuadra con la teología. Con estas narraciones no me parece. Traduce simplemente la recubrirás o la vas a impermeabilizar, que no sabemos este betún que podría ser, pero estaba cubriendo para que no entrara el agua. Según Éxodo 25, este caporet, en este caso del arca de la alianza, se trataba de una placa maciza de oro puro colocada sobre el arca. ¿Mm? No era un cojín, no era tampoco un trono, era simplemente una cubierta, una tapa. El texto describe esto, un arca de madera revestida de oro, es decir, un baúl, caja, contenedor. Esta sí era una arca típica, no como esa que hizo Noé. Para mí lo que hizo Noé era, la llaman arca por la forma, pero no era una caja, era un contenedor enorme, era una nave, era un espacio grande, como un recinto que flotaba. Así que pues para no ir más allá con las interpretaciones, se dan cuenta que me estoy limitando mucho. Aquí entonces se trata de un arca de madera revestida de oro con una cubierta de oro macizo y ojo, dos querubines encima. Yo sé que ustedes ahorita van a querer que les explique esto de los querubines, porque muchos de ustedes han visto lo que Mauro Biglino ha interpretado como estos querubines, que son estudios interesantísimos y ya vamos a ver. Entonces, querub, vámonos directamente con el término querub, que en plural es querubim. Las cosas se van volviendo aquí más difíciles, amigos, porque en cuanto a este término, pues a diferencia de caporet, que ya lo tenemos claro, como cobertura, como algo que, una tapa, algo que cubre, en querub, pues la etimología no es segura, está todavía ahí en discusión, porque los especialistas siguen debatiéndose por ese término. Muchos investigadores relacionan querub con el acadio, porque recordemos que son lenguas semíticas, tanto el acadio como el hebreo. Así que carabu o curibu son las palabras que ellos piensan que puedan estar relacionadas con querub. Se parecen querub y está carabu o curibu, que designan seres protectores o intercesores. En textos acadios aparecen seres que custodian entradas, protegen palacios y protegen templos. De aquí viene la creencia de los querubines como seres alados, protectores. ¿Se dan cuenta? Viene de esto, no es una tradición hebrea, pero tiene que ver es con la lengua acadia. Y entonces allí vamos a ver, por ejemplo, esas esculturas que vemos en Irak, donde vemos estos grandes seres alados con cuerpo a veces como de toro o de león, que acompañan a los dioses. Y por esto, entonces, algunos proponen que querub es igual a guardián o protector sagrado. Pero aquí hay algo muy interesante. En la visión de Ezequiel aparecen seres identificados que posteriormente por el propio profeta como querubines y no son iguales a lo que estamos viendo aquí con estas esculturas de los asirios, de lo que les mencionaba, babilonios y asirios.
En Ezequiel 10:5 se lee, el ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, como la voz de El Shaddai cuando habla. Esto es realmente estimulante. La descripción es impresionante, amigos. No habla de un leve aleteo, porque es que eso no produce como lo que aquí nos está describiendo Ezequiel. Habla de un sonido que se escuchaba a gran distancia y lo compara con una voz poderosa. Es como cuando decimos que alguien tiene voz de trueno, eso es así, no es que sea una voz de trueno, sino que es fuerte, poderosa. Y aquí se ve que el sonido que hacen estos querub o querubín era muy fuerte. Uno de los más famosos, por ejemplo, lo encontramos en Salmo 18:10, que es equivalente a 2 de Samuel 22:11. Este es impactante, donde dice, cabalgó, es decir, Yahvé, sobre un querubín y voló. Se desplazó sobre las alas del viento. Aquí está. Yahvé lo usaba como un transporte y lo cabalgaba, es decir, era un monopuesto, era como esos que vemos hoy, donde hay un piloto cabalgando el aparato que vuela. Montó sobre un querubín y voló. Esta es una frase extraordinaria. En las visiones de Ezequiel aparecen entonces querubines, vemos también ruedas, hay fuego, brillo metálico, se habla de movimientos coordinados, así que en estos contextos no estamos hablando ni de ángeles ni de seres alados, pues así como mitológicos. Estamos hablando de unos instrumentos de vuelo, de unos objetos que vuelan. Los querubines parecen estar entonces vinculados aquí a una especie de plataforma móvil sobre la que se encuentra el kabod, es decir, la gloria, la que llaman, la que traducen como la gloria de Yahvé, que es kabod. Mejor si dejamos el término sin traducir, tiene más sentido. Vemos todas estas formas, vehículos en movimiento que producen viento, que producen sonido. Así que vamos nuevamente a estos querubines, porque estos en especial que están sobre la caporet, es decir, sobre la tapa del arca, y que pienso que eran de oro, porque si se trataba de una sola pieza, la tapa, según esta descripción que vemos en Éxodo 25, 18 al 20, donde dice, harás dos querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los dos extremos de la cubierta caporet. Bueno, yo aquí puedo especular algo. Quienes no estén de acuerdo, déjenlo pasar, ignórenlo. Pero yo digo, el oro, pueden ser de oro o pueden ser dorados como el oro. Aquí no lo está diciendo así, pero igual ahí se hicieron dos querubines que en este contexto no puede tratarse de los querubines que Yahweh cabalgaba. Es obvio. Aquí no hay pues duda de eso. Y en hebreo aquí se está usando mikshah, que significa martillado. Están martillando una sola pieza, están trabajando a golpe de martillo. Entonces, le repito, es obvio que no se trata de esos querubines que usa Yahweh para andar sobre con el viento. Si nos atenemos estrictamente a los textos más antiguos, puede sostenerse, se podría sostener que el arca aparece como uno de los principales puntos de encuentro y comunicación entre Yahweh y determinados individuos, especialmente durante la época del tabernáculo. Por ejemplo, en número 789 se encuentra una descripción aún más explícita. Abro comillas. Cuando Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con él, oía la voz que le hablaba desde encima de la caporet que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, un lugar muy, muy específico. Ahí estaba ubicada
la voz. Ojo, no está diciendo que ahí estaba Yahweh. Esto es clarísimo. No está diciendo es que Yahweh se puso sobre la tapa. Está diciendo que oía la voz desde ahí. Ahí se oía la voz. Yahweh tiene varios dispositivos, amigos. Él usaba, por ejemplo, para comunicar con los humanos, que él escogía para tener ese vínculo más cercano. Usaba el efod, por ejemplo, lo vemos en Primera de Samuel 23, donde David necesita tomar una decisión urgente militar y entonces dice David al sacerdote Abiatar, trae el efod. Ustedes se pueden imaginar la urgencia del momento. David está necesitando rápido una respuesta de Yahweh y en vez de ponerse a orar y a clamar al cielo como lo harían en las películas religiosas, él fue muy concreto. Él dijo, trae el efod. Es como cuando están en guerra que le dicen am, bueno, al soldado que es encargado de las comunicaciones, no sé cómo lo llamarían en cada uno de sus países, pero eh, lo llama y es el que tiene la radio. Tráeme el efod. Muy ilustrativo. Y David pregunta, ¿debo perseguir a los amalecitas? Una pregunta concreta y debe ser respuesta ya. Antes de la consulta vuelve a aparecer la misma instrucción, trae el efod. Nuevamente, en Primera de Samuel 30 se repite la misma escena y entonces David obtiene la respuesta. Díganme ustedes, ¿por qué traer el efod? Si el efod era solamente un pectoral, parte de la vestimenta ceremonial de un sacerdote, ¿por qué esta insistencia? Esto resulta curioso al menos, porque en momentos urgentes y peligrosos, David pidió el efod. Podía haber simplemente comunicado mediante oración y pedirle a Yahweh que le respondiera por oración. No, es muy específico. Trae el efod. También igualmente están los Urim y Tumim. Aquí probablemente está la clave de todo, porque dentro del pectoral sacerdotal estaban estos famosos Urim y Tumim, que su significado sigue siendo debatido. No saben todavía bien qué es. Y bueno, las posibles traducciones a Urim y Tumim son luces y perfecciones, luces y verdades, y revelaciones y decisiones. A mí me encanta a veces como imaginar cómo llamarían a, por ejemplo, un celular en un futuro si no existieran los celulares y ven todo lo que nosotros hacemos con los celulares, el encendido, el apagado, el ring phone, la vibración. Entonces, ¿qué nombre les darían en un futuro? Y dirían, oh, es que ellos tenían un oráculo y se comunicaban y dicen que vibraba. Entonces, llamémoslo la sinfonía o simplemente las frecuencias vibracionales. ¿Quién sabe cómo lo llamarían en un futuro si los celulares de hoy no existieran? Lo que sí sabemos es que se utilizaban para consultar. Eso es lo que tenemos muy claro, los Urim y Tumim y el Efod. Y así hay numerosos textos, amigos, que asocian estos objetos que yo llamo dispositivos que están asociados a decisiones, por ejemplo, en guerra, durante el gobierno y para realizar juicios, por lo cual eran muy importantes. ¿Cómo funcionaban? Pues no lo sabemos. Y esto es realmente fascinante, porque el Tanaj jamás explica el mecanismo de estos famosos Urim y Tumim. Describe el procedimiento, pero no nos dicen cómo funcionaban. Tampoco habla mucho sobre los querubines. Es muy misterioso. Dejan como a la imaginación muchas cosas.
Describe quién podía usarlo, sí, describe el texto cuándo se usaban, pero nunca explica cómo se obtenía esa respuesta. Entonces podemos decir que el ephod, junto con los Urim y Tumim, formaban parte de un sistema de consulta, de comunicación, utilizado por determinados sacerdotes, o mejor, mediadores, para obtener respuestas atribuidas a Yahweh. Era su comunicación con Yahweh. Y esto está respaldado por los textos. El caso de Nadab y Abiú, amigos, es excepcional. Es probablemente uno de los ejemplos más fuertes sobre los Kohanim como especialistas sometidos a protocolos extremadamente estrictos. Yo aquí les he hablado mucho acerca de lo que llamamos hoy sacerdote, que como tantos otros conceptos, lo sagrado, el templo y tantos otros conceptos que quizás no lo estamos leyendo de la manera que los autores nos querían transmitir, sino bajo un sesgo respecto a lo que pensamos de nuestros antepasados. Porque al igual que USA, el relato gira alrededor de una acción incorrecta realizada por personal autorizado y consecuencias inmediatas. Por ejemplo, Nadab y Abiú eran los hijos mayores de Aarón. O sea que aquí no estamos hablando ni de profanos, ni de extranjeros, ni de enemigos, y mucho menos de personas sin formación, porque pertenecían a la élite sacerdotal. El relato aparece en Levítico 10. El texto dice, tomaron cada uno su incenciario, pusieron fuego en ellos y echaron incienso sobre él y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño. Ojo con esta frase. Fuego extraño que él no les había ordenado. Y aquí ocurre algo sorprendente. Salió fuego de delante de Yahweh y los consumió. Murieron delante de Yahweh. Aquí sí estamos hablando ya de un ataque directo de Yahweh hacia estos dos sacerdotes, entre otras cosas, hijos de Aarón, nada menos que hijos de un mediador que Yahweh siempre como que privilegió y protegió. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué hicieron tan grave como para que estos pobres fueran eliminados, quemados vivos? El texto es muy breve. Habla de Esh Sarah, que es traducido normalmente como fuego extraño. Esh Sarah. Es un fuego extraño, un fuego profano o un fuego no autorizado. Esh significa fuego y Sarah proviene de una raíz que significa extraño, ajeno, no autorizado o extranjero. Literalmente sería fuego ajeno o fuego no autorizado. Y aquí, pues yo quiero resaltar, amigos, que el texto no dice cometieron un pecado moral. No, de eso no se está hablando aquí. Tampoco se habla de una blasfemia, no dice que insultaron a Yahweh. Está hablando de que se rompió un protocolo, se realizó un procedimiento incorrecto, una mala praxis, una mala práctica aquí. Y aquí hay algo revelador. Inmediatamente del incidente, Yahweh dice a Aarón, no beberéis vino ni bebida embriagante cuando entréis en la tienda de reunión. Levítico 19. Aquí, pues, aquí está la clave de todo. Yo les voy a ofrecer un paralelo moderno que me parece interesante como para recrearlo, pero en estos tiempos. Ustedes imaginen que hay dos trabajadores en una central nuclear, son dos operadores certificados que tienen acceso a una instalación restringida y quizás están bajo alicoramiento. Entonces realizan una maniobra no autorizada que pone en peligro quizás una ciudad entera. Y ocurre lo que tenía que ocurrir, un accidente.
Entonces el problema aquí no sería de fe ni nada de esto, sería el incumplimiento de un protocolo, porque aunque no hubiera sucedido un incidente, un accidente, igual si los pillan dentro de la central, en un área restringida, que están como prendiditos, que tomaron sus cervezas, mijitos, chao, pierden el trabajo por lo menos y pueden tener consecuencias aún más graves. ¿Por qué? Porque pusieron en peligro a las personas de ese lugar. Así que para Yahvé no era un juego esto y los elimina inmediatamente. Él no se pone a interrogarlos, pero muchachos, pero ¿qué están haciendo? Él asume, yo fui muy claro y les dije cómo hacer las cosas. Ellos subestiman. No sabemos qué están haciendo, porque aquí se habla de un fuego extraño. Sabemos que es un procedimiento que se rompe el protocolo de alguna manera. No podemos entender a qué se refieren con ese fuego extraño o extranjero. O sea, ¿qué fuego podría ser? Algo que venía de otro lugar. Estaban haciendo algún experimento con algo y Yahweh sabía que eso no estaba bien y ponía en peligro quizás todo el lugar, porque no sabemos Yahweh qué tenía ahí. ¿Qué dice la interpretación tradicional? La interpretación tradicional rabínica ha propuesto varias posibilidades, entre las cuales está que utilizaron fuego tomado de una fuente incorrecta, entraron sin autorización, actuaron por iniciativa propia. También dicen que podían haber estado ebrios, esto es muy probable, y que intentaron asumir una autoridad que no tenían. Yo pienso que todo esto está implícito. Todo esto entraron efectivamente sin autorización. Es probable que bajo efectos alcohólicos actuaron por iniciativa propia. Todas las anteriores, yo diría. Pero bueno, en esto no existe un consenso absoluta. Pero ¿por qué es un problema esto? Porque para los rabinos pues esto suena poco suficiente como para un castigo tan severo. Pero si nosotros tenemos una visión distinta como la que yo he traído aquí al canal, que estamos hablando de estos antiguos astronautas que venían acá, que no tenemos bien clara su naturaleza, unos dicen humanos, otros dicen extraterrestres, otros dicen interdimensionales, no importa, tenían una tecnología distinta. Si ellos sabían que estas personas se comportaron de una manera irresponsable, pusieron en riesgo la vida tanto del Eloá que estaba ahí como de los otros seres humanos que estaban ahí, pues no lo pensó dos veces, los aniquiló. Y con eso se quita el problema de estar repitiendo, porque él y yo también estoy segura que nadie lo volvería a hacer. Eso no fue un castigo moral, amigos. Eso es, ustedes son un peligro, son irresponsables, yo los aniquilo. Ahora, hay escenas bíblicas donde uno dice, pues Yahweh era severo en algunas cosas y en otras donde se supone que debería hacerlo, no lo fue. Esos son sus razonamientos. Y como yo sé que no era Dios, entonces lo que piensa la gente que es Dios o el Dios Todopoderoso, me permito de pensar que este sujeto, este individuo, no razonaba como nosotros, no razonaba como un ser humano. Y hoy día hay muchos humanos, si se les puede llamar así, que también se comportan así, que de hecho mucha gente cuando ve ciertos actos de los cuales nos enteramos por las noticias, uno dice, ¿de qué está hecho esta persona? O sea, de qué le circula por las venas a esta persona. Y ahí decimos, ¿será que merece llamarse humano? En este caso, Yahweh tiene unas reacciones que nos demuestra que no está no tiene nuestra manera de pensar, es distinto. Miren cómo reacciona David que dice, ¿qué pasó aquí? Ni siquiera el rey David entendió por qué Yahvé hizo eso, por qué reaccionó así. Si el pobre Usa lo que quería era evitar que se cayera el arca del pacto. Aquí Nadab y Abiú
no murieron por una falta de fe. Murieron después de realizar una operación que el texto define como no autorizada. Ahora les digo otra cosa que no está aquí en el texto, y es que vuelvo a hacer el razonamiento anterior con el caso de USA y nuevamente cobra sentido. Puede ser que ese fuego que llaman fuego extraño que estaban por encender, estos dos, Nadab y Abiú, se les haya encendido y los haya matado. Y dice nuevamente que Yahweh encendió el fuego y los mató. Porque no es Yahvé directamente, yo pienso que es la consecuencia inmediata de lo que ellos hacen. Igual cuando se fulmina este Usá y muere inmediatamente, es la consecuencia de tocar el arca. No es Yahvé que lo golpea directamente en ese sentido. Esa es mi hipótesis. Es mi hipótesis porque ahí sí le encuentro una lógica, porque de otra manera no la tiene. No la tiene. Ahí no necesitaba estar Yahweh. Este par de irresponsables entraron allí y manipularon un fuego que no debían, un material que no debían, y se les encendió y ahí quedaron fritos. Entonces, para mí fue así. Y no es que quiera aquí lavarle la cara a Yahweh, ni mucho menos, porque no me interesa, no está dentro de mis intereses. Es por la lógica en sí y el sentido del texto, porque no tiene sentido, les repito, lo que le sucede a Usa cuando toca el arca y muere, que digan que lo mató Yahweh. Pues Yahweh dijo no toquen eso para que no se mueran y luego cuando lo tocan los matan, no tiene sentido. Es cuando puede ser que es un lenguaje así cuando tú haces algo que él te dijo que no hicieras, te mata no el sujeto que lo dijo, pero es un modo de decir que mueren por la consecuencia. Espero haberme hecho entender y espero que me dejen en sus comentarios ustedes qué opinan, cuál es su hipótesis respecto a esto. Será interesante leerlos en los comentarios. Entonces, Nadab y Abiú mueren después de realizar una operación no autorizada. El relato entonces no describe herejía, nada de pecado, está hablando de una violación de un protocolo. Y fíjense que en los textos védicos aparecen numerosas profesiones especializadas, como por ejemplo los ratakara, que en su etimología sería rata, que es carro, kara es hacedor o constructor, literalmente constructor de carros. Los textos nos presentan como especialistas altamente valorados, por ejemplo, los Matali también, que son los pilotos conductores de Vimana. Y hay arquitectos, ingenieros. En Egipto están los sacerdotes matemáticos y astrónomos. Así que amigos, interesantísimo y a mí me parece apasionante todo este tema cuando ya lo vemos desde una perspectiva más bien técnica y concreta. Ya pues las personas que deseen mantener su fe y sus creencias están en todo su derecho, muy bien, y no pretendo tocarles su fe o sus creencias. Yo estoy dando aquí mi lectura porque he aprendido de otros autores, de otros investigadores, a ver estos textos de un modo distinto y he continuado y cada vez me doy cuenta que realmente sí encontramos allí una narración muy distinta cuando empezamos a desnudar los textos de toda esa teología. Por ahora, amigos, sigan conmigo, tienen una cita cada semana aquí, una o dos veces a la semana en mi Story Channel. Estén pendientes, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. No olviden tocar el video al final para que puedan profundizar aún más este tema. Les mando un abrazo, cuídense mucho y hasta pronto.